Juan capítulo 10. Yo no sé, pero Juan es un libro muy interesante. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es leer primero todo el capítulo 10 y después vamos a tratar de ver qué es lo que podemos extraer de esa escritura y ver cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas hoy. Versículo 1 del capítulo 10. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirle: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y la dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me reconocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él. Y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escuchan mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. De nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían: está endemoniado y loco de mente. ¿Para qué hacerle caso? Pero otros opinaban: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos a los ciegos? Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Ya se lo he dicho,
a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz. Yo los conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de la mano. Mi Padre que me les ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie les puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Una vez más, los judíos tomaron piedras para arrojársela, pero Jesús le dijo: yo le he mostrado muchas obras irreprosibles que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedrearon por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. ¿Y acaso, respondió Jesús, no está escrito en su ley: yo he dicho que ustedes son dioses? Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada, porque acusan de blasfema a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo, tan solo porque dijo: yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creen, pero si las hago, aunque no me creen a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Nuevamente intentaron arrestarlo, pero él se le escapó de las manos. Volvió Jesús al otro lado de Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando antes, y allí se quedó. Mucha gente acudía a él y decía: aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad. Y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el acto espiritual de seguir requiere que usemos nuestros sentidos. Y creo que hemos aprendido esto en la primaria, que tenemos cinco sentidos, ¿verdad? Tenemos 5 sentidos. Así que de estos 5 sentidos necesitamos especialmente 2 para seguir a Jesús. Realmente nosotros no seguimos a Jesús con el tacto. Aunque como discípulo un abrazo siempre es genial. No seguimos realmente a Jesús con olfato. No es una forma principal de seguir a Jesús. Tampoco seguimos a Jesús a través del sabor, aunque tomamos la Santa Cena en la iglesia. Pero sí necesitamos 2 sentidos, que es la vista y oír. Y vimos en el capítulo anterior que el ciego estaba ahí, disponible. Él podía escuchar, no podía ver. Y en realidad tenemos hermanos que son ciegos y que son discípulos. El capítulo 9 trata sobre la ceguera espiritual. Hablamos de este hombre que nació ciego. Jesús lo cura, le ayuda. Nadie había oído hablar de alguien que sanara a alguien nacido ciego. Y todo el capítulo trata sobre cómo este hombre recibe su vista, pero también sobre cómo las personas que decían
que podían ver, que eran los líderes religiosos, en realidad eran ciegos. Y eso es algo importante para nuestra espiritualidad. Pero es más importante para nosotros admitir que tenemos puntos ciegos do que pensar que podemos ver toda la película de una forma muy clara. Entonces, los 5 sentidos no son tan, bueno, de los 5, solamente 2 son importantes. Pero para mí, el más importante es escuchar. Y es de eso que vamos a hablar hoy. Vemos ahí en Juan 10, versículo 1, que, bueno, Jesús dijo: les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por su nombre a las ovejas. Y ahí sigue. Pero yo quiero que nos concentremos ahorita mismo lo que él le habla. Las ovejas escuchan mi nombre. Vamos a hablar de la voz. Y hermanos, ser parte de un rebaño, todo tiene que ver con escuchar. Tengo pregunta: ¿cuántos de nosotros acá escuchamos música durante el día? Cuando estamos en el colegio, en tu tiempo libre, muchos escuchan música. Cuando se van a bañar, escuchan música. Otros cantan y escuchan su voz. ¿Cuántos de nosotros acá, cuando estás preparando para los exámenes en tu escuela o algo y estás estudiando, estudias con música? Hay muchos que, o cuántos de nosotros prenden la tele, pero está haciendo otra cosa, pero la tele está prendida. Bueno, yo en el personal me gusta el silencio. Me gusta el silencio. Pero en mi casa, mi esposa el momento que se levanta de esta cama, el terremoto empieza. Y a veces yo tengo que parar y la miro y le pregunto: ¿ya tuviste tiempo con Dios? Wagner es un terremoto doble. Entra en el baño, lleva el parlante. Lleva un parlante. Y ahí empieza. Mar, cuando se va a la casa por fin de semana, lo mismo. Pero a mí me gusta el silencio. Pero yo pienso que para mi esposa, para Wagner, para Mar, el silencio los torna locos a ellos. Pero aquí va mi pregunta.
esta mañana, mi hermano y mi hermana? ¿Qué que estás escuchando? No estoy hablando de rock, no estoy hablando de podcast, no estoy hablando de la tele. Aunque las cosas que escuchamos afectan nuestras vidas, aquí la pregunta, ¿qué estás escuchando? Hoy en día podemos escuchar varias prédicas. Y escuchamos muchos pastores. Ustedes me escuchan. Escuchamos a amigos. Escuchamos a consejeros. O quizás tu propia voz interior. Pero hermano, esta mañana tenemos que encontrar la verdadera voz de Jesús entre todas las demás cosas o demás voces. Hay tantas voces y aquí está el problema con estas tantas voces. Esas voces, en su mayoría, no son tan buenas. Y me llama la atención que Jesús habla que Él es el buen pastor. Y solamente Jesús puede decir que es el buen pastor. Y yo hablemos un poquito de mí. Yo tengo la oportunidad de compartir las prédicas más que muchos de nosotros. Y muchas veces las cosas que digo desde el púlpito o de quien sea que escuches desde este lugar, no siempre serán lo que necesitas. Justo hoy podrías irte de aquí y decir, wow, la prédica de hoy no me tocó. Puede ser. Y es normal. Pero lo que quiero que sepamos es que las prédicas que escuchas de otros pastores o de mí o de otro hermano, posiblemente hay cosas que no estás tan de acuerdo y todo esto, pero el punto acá es aprendernos a escuchar la voz de Cristo, porque Él es el buen pastor. Todo otro hombre que pasa por acá es imperfecto, comete errores, pero Jesús no. Y hermanos, honestamente hablando, es muy fácil escuchar la voz de otro hombre y nos olvidamos de la verdadera voz que es Jesús. Y nos quedamos atrapados. Él te tenía que decir esta palabra o aquella palabra o esto y esto. Y nos olvidamos y paramos de escuchar la voz de Jesús. Yo ya tengo una cierta edad y esta mañana Amber me retó. Yo amo esa iglesia porque hasta las niñas pueden retarte. Amber esta mañana me dijo, tío, tienes que sacar tu barba, estás viejo. Amén. Pero hermanos, es verdad que hoy tenemos disponible miles y miles de predicadores, de podcast que podemos estar escuchando. Y está bien, no hay malo en esto. Pero nunca podemos olvidarnos de la verdadera voz, que es Jesús. Pero lo que es interesante
Escuchamos a estos grandes predicadores que lideran megas iglesias y nos tornamos tan fanáticos, pero acá está la cosa, hermanos. Estos predicadores que vos escuchás no te conocen cómo vives tu vida. No conviven contigo, pero sí tenés hermanos que coordinan tu hogar iglesia, que sí te conocen, que sí hacen vida contigo. Quizás no son grandes oradores como estos mega oradores que están ahí, pero la diferencia es que este hermano que está en tu hogar iglesia puede no tener el talento, el don de predicar, pero él está ahí y puede hacer vida contigo. Y que puede ver realmente tu vida y conocerte de verdad. Entonces tenemos que realmente preguntarnos qué nos está influenciando en nuestras vidas. ¿Un predicador que no te conoce, que no me conoce, o quién? Hermano, otra vez, es genial escuchar a los grandes predicadores. Pero tenemos que saber que hay un lugar sano para ti. Yo estaba leyendo un artículo que habla acerca de amigos. Y es un artículo interesante, que dice las personas, y está hablando de amistades en la iglesia, este artículo, y que me llamó la atención. Las personas en la iglesia que no tienen amistades profundas, la que llamamos mejores amigos, están propensas a ser críticos. Se ponen en la posición de víctima, toman muchas malas decisiones y fácilmente abandonan la comunidad. Y la razón es porque no tienen a nadie que los ayude a ver otra perspectiva. Lo único que tienen es debatir sus pensamientos con él mismo. Y cuando uno debate sus pensamientos con uno mismo, siempre gana. Y eso me llamó la atención, y es así. Si tú tienes la posibilidad de comprar un auto, y tú te dices, ¿compro el auto o no? ¿Compro el auto o no? ¿Quién piensa que va a ganar en la discusión? Yo, compro el auto. Pero si tienes un amigo de verdad que te puedes, y usted va, ¿sabe que estoy pensando comprar ese auto? ¿Qué piensas? Well, está bien comprar un auto, pero déjame darte otra perspectiva. ¿Por qué no miras de esta manera y esto? Y eso ya te pone como, wow. Y te ayuda. Es lo mismo espiritualmente. Espiritualmente, cuando hay veces estás crítico, cuando yo estoy crítico, si mi crítica estoy debatiendo conmigo mismo, yo voy a vencer. Yo voy a convencerme que yo estoy correcto. Sí, tiene razón. Alberto Florentino es así mismo, es así. Pero se viene otro hermano y yo le digo, ¿sabe qué? Tengo este pensamiento, tengo esta opinión acerca de Alberto. No, hermano, ¿sabe qué? No creo que es así. Lo ve de esta manera, lo ve esto, lo ve. ¿Por qué no va a hablar con él? Para que te da otra perspectiva, ¿no? Pero cuando no tienes amistades profundas, siempre nos colocamos en una posición de víctima. Y por fin es más fácil abandonar la comunidad. Eso es interesante para mí.
Pero aquellos que tienen amistades y cuando están en el desierto espiritualmente, los amigos lo dicen algo que ellos posiblemente no pueden ver. Y hermanos, nosotros tenemos que tratar de tener amistades, pero sobre todo nuestro mejor amigo tiene que ser Jesús, el buen pastor. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sacamos nuestras ayudas? ¿A quién escuchamos? Algunos de nosotros hablamos de nuestros problemas con hermanos o hermanas ya cuando el agua ya pasó la cabeza y ya estás por ahogarte, y ahí es como, no, voy a hablar algo que cuando yo me ahogo, por lo menos yo voy a decir, no, yo hablé a ese hermano y no me ayudó y esto, porque siempre nuestra naturaleza humana quiere buscar siempre a alguien para culpar. Siempre alguien para culpar. Pero si tenés un amigo, ayúdate a ver las cosas de otra perspectiva. Bueno, y Jesús enfatiza algo. Él dijo que Él es la puerta. Él habla que Él es la puerta. Y sabes que Él dijo, yo soy la puerta. Y casi todos acá nosotros sabemos que Jesús, Él se declara que Él es el pan, que Él es el camino, y todos nosotros también mencionamos esto. Pero ¿cuántos de nosotros, yo te pido ahora para que digas o enumeres las declaraciones de yo soy acerca de Jesús? ¿Qué es lo que vos irías a decir? Yo soy la luz, el camino, pero es raro que muchas veces no mencionamos que yo soy la puerta. Es muy raro que nosotros no decimos yo soy la puerta. ¿Por qué? Porque la puerta es subestimada. Pero es importante entender que los pastores en ese entonces no tenían los corrales como tenemos hoy, bien bonito, organizado. No. Algunos eran cuevas donde ponían las ovejas, y ahí ponían ramas en la puerta, y él como pastor tenía que acostarse por frente de la puerta, es decir, como estar ahí acostado para proteger las ovejas de los bandidos. Y yo quiero que tengan esta imagen, que nosotros somos las ovejas y Jesús está acostado en la puerta, cuidándote para que el bandido no venga a robarte. Es muy importante. Usted sabe que Wagner está tratando de persuadir ser un jugador de fútbol. Y él ahora está en un momento de campeonato, y yo todos los sábados estoy ahí con él. Y es impresionante ver cada padre gritando, hablando palabras sucias. Encuentras de todo en la cancha. La semana pasada tuvieron un partido difícil que el árbitro tuvo que llamar a la policía. Por favor, acá, porque lo que este señor está diciendo es terrible. Y yo no estoy diciendo ellos, yo incluso estoy ahí gritando, ¡Esto, árbitro penal! ¿No lo viste? ¿Qué te pasa? Ayer tuvieron un partido
Y un padre empezó a... Otra vez la policía y lo sacaron. ¿Y qué es lo que aprendí? Ahí a gritos, los insultos. Y uno de los padres que estaba cerca mío, y yo tengo que hacer esto. ¿Qué hizo él? Él llevó tampones para sus oídos. Y yo creo, hermanos, que esto es lo que tenemos que pensar mientras seguimos hacia Jesús. Si nosotros vamos a seguir a Jesús, necesitamos que Él sea una puerta para todo el ruido que hay en nuestro mundo y en nuestras vidas. Es decir, Jesús tiene que ser un filtro. No podemos dejar la puerta abierta. No podemos dejar que las cosas equivocadas entran en nuestra cabeza, en nuestro corazón, a través de nuestros oídos. Porque nosotros escuchamos un montón de barbaridades. Un montón. Ahí vos escuchás, no, esto, no sé qué. Y impresionante. Hermano, Jesús es el filtro, la puerta de lo que está bien y lo que es bueno. Este mundo quiere convencerte de que su ruido es inofensivo, que está bien escuchar soluciones del mundo. Algunas de esas soluciones incluso suenan bien. Y otras suenan bien durante años. Y luego todos dicen, no fue tan bueno. A un joven de 16 años trabajaba en la construcción, demolir paredes y todo esto. A mí me gusta también demolir paredes. Pero estamos hablando de construcción grandes. Y normalmente cuando se utiliza esas maquinarias pesadas, se tiene que utilizar tampones. Y él pensaba, no, tengo 16 años, soy muy joven, no pasa nada. Y durante un año, él demolía paredes sin esos tampones. Y empezó a perder la audición. Y esto lo partió el corazón. Y él dijo, pero yo soy tan joven, ¿cómo eso sucedió? Y esto, hermano, espiritualmente es lo mismo. El mundo nos disponibiliza cosas que nosotros empezamos a escuchar, que pensamos que son inofensivas, que pensamos que no crea peligro, y nosotros no filtramos. Al final nos tornamos como ese joven, que pensamos que tenemos tanto tiempo que no te va a crear daño, y al final sí te crea daños. Por eso, mi hermano y mi hermana, Jesús es la puerta. Jesús es el filtro. Él filtra quién puede entrar y quién no. Él permite entrar la oveja, pero no permite el bandido entrar. Porque el bandido tiene solamente un objetivo: robar, matar y destruir. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos permitiendo, no tenemos filtro, y estamos permitiendo que cosas de este mundo entran en nuestros hogares, que cosas de este mundo entran en nuestros matrimonios, en la iglesia. Y porque no tenemos filtro, que es Jesús, acabamos siendo destruidos. Esto es fuerte. Entonces, ¿cómo sabemos
si estás escuchando la voz de Jesús o si hay otras voces que están moldeando tu vida. ¿Cómo sabemos eso? La Biblia acá nos da pista. Los dos últimos versículos de Juan 10, versículos 9 y 10. Dice, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Podrá entrar y salir con libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Jesús está diciendo que cuando escuches la voz del pastor, cuando Él es la puerta, las ovejas van a entrar y salir y encuentran pasto. Y esta es una visión increíble. Totalmente contrario del mundo. ¿Cómo es seguir Jesús? Jesús no intenta controlarte. Y yo solamente me imagino ser esta oveja feliz, rebotando acá, allá. Ver Jesús adelante, ver una buena hierba, me imagino Jesús cerrando la puerta, pero el mundo dice, no, entonces Él es el controlador. No, Jesús no es el controlador, Jesús es el protector. Él te está guiando en lugares mejores y lo hace de forma segura. Él hace esto para que nos mantengamos salvos. Él nos está ayudando a encontrar esa pasión por ser guiado al buen camino. ¿De dónde te están guiando estas voces que escuchas, aparte de Jesús? Hermanos, seguir a Dios, ¿te sientes que estás siendo controlado por Él o te sientes que estás siendo protegido por Él? Cuando uno se siente que está siendo controlado, no hace las cosas de corazón. Hace por miedo. Pero cuando uno sabe que está siendo protegido, lo hace de forma diferente. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es para ti? Lo hacemos por miedo. Y tristemente, en un momento de nuestra iglesia éramos así. Éramos controlados. Hacíamos las cosas por miedo. Pero Dios nos está enseñando que no tienes que hacer las cosas por miedo, pero sí por gratitud, que Él te protege. Tenemos que tener cuidado de cómo el mundo nos pinta el cristianismo. Y es una elección que tú tienes que hacer. ¿Voy a escuchar la voz de Cristo o voy a escuchar las voces del mundo? Y ahí viene una de las mayores promesas de toda la Biblia, donde le dijo, yo vine a dar una vida abundante. Wow. Cuando uno realmente escucha la voz de Jesús,
la vida te da una perspectiva, una experiencia totalmente diferente. Imagínate si fuéramos los discípulos que caminaron con Jesús de forma física. Imagínate eso. Soy discípulos, sí, pero estoy hablando de aquellos que caminaron con Él, que le tocaron, físicamente. Y Jesús diciéndoles, ustedes son ovejas. Y Jesús decirle, oye, quédate conmigo, porque yo soy el pastor. Levántate, vamos a otro lugar. Ustedes no tienen que ir ahí, pero ¿ustedes se acuerdan cuando Jesús recibe el mensaje que Lázaro estaba muerto? En pocos días ellos estuvieron ahí y los querían matar. Y él salieron de ahí y ahora reciben el mismo mensaje. Y él habla, Lázaro está dormido y esto. Y los discípulos, qué bueno que se está dormido porque va a estar mejor y todo esto. Y Jesús le habla, no, él está muerto. Y les habla, vamos hasta allá. Y levanta ese discípulo Tomás, no Tomás de Lee, este Tomás que duda. Él dijo a los otros discípulos, bueno, vayamos también nosotros para morir con él. Esta era la vida en abundancia que Jesús está hablando. Caminar con él, las buenas y las malas. Pero el mundo nos pinta que la vida en abundancia es que cuando oras 5 Ave María, vas a tener comida en tu casa para siempre. Que nada va a suceder en tu vida, todo va a ser bueno, bonito. No, no es eso. Vive abundancia cuando estás escuchando la verdadera voz que es Jesús. Y es interesante que Jesús después habla que Él es el buen pastor, sugiriéndonos que también hay malos pastores. ¿Correcto? Porque Él habla diciendo que los pastores malos son asalariados, que cuando viene el peligro, desaparecen. Versículo 11 dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y la dispersa. Y ese hombre huye porque es un asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce, yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibir. Ese es el mandamiento que recibí de mi Padre. Acá, hermano, estudiando esto, me muestra algunas cosas. Una anticipación de la resurrección. Tengo autoridad para entregar mi vida y también tengo autoridad para volver a recibirla. Jesús está diciendo, yo me voy a entregar en la cruz para morir, pero también voy a resucitar. Y ahí hubo división entre los judíos.
porque decían que él está endemoniado y loco, y otros decían, no, un demonio no hace lo que él está haciendo, y mencionan el milagro que él hace con el ciego del capítulo 9. Y Jesús hace una afirmación increíble: yo soy el buen pastor. Jesús no dijo yo soy el pastor. Él dijo yo soy el buen pastor. Eso implica que hay otro tipo de pastores que no son tan buenos pastores, son malos pastores. Y Jesús menciona en este pasaje algunas de las amenazas que enfrentamos como rebaño: ladrones, bandidos, lobos. Y ahora empezamos a ver, wow, vemos peligro. Y hermanos, yo estaba pensando, y creo que nosotros tenemos muchos posibles malos pastores en nuestras vidas. Cosas que nosotros mismos permitimos o dejamos de influir nuestras vidas. Y son cosas que incluso a veces nos traigan algo de alegría, pero al final nos afectan y empeoran las cosas. Posiblemente tenés como pastor la adicción. La adicción puede ser alcohol, puede ser pornografía, puede ser juegos. ¿Y sabe qué? Este es un mal pastor. Pero eso no, yo no lo veo como un pastor. Pero es lo que te está guiando. Te lleva a lugares donde no quieres, o sales y vuelves a elevarte. Es donde piensas que vas a encontrar consuelo. En vez de recurrir a un buen pastor que es Jesús, que te sana. Pero no, vuelves en esas cosas. Puede ser el miedo. Este puede ser tu pastor, que a veces tenemos con las opiniones de la gente que no va a funcionar. Pero cuando tienes a Jesús como el buen pastor, es donde nosotros encontramos nuestras fuerzas en Dios y sabemos que lo más importante es lo que Dios piensa de mí y no las personas. Ayer un padre me dijo algo cuando estábamos en el fútbol. Él me dijo: Araujo, ¿te das cuenta que se quiere estar bien con toda gente acá, con los padres, porque tratamos de poner dinero para que ellos comen antes del partido y comen después del partido? Es una cosa buena, porque hay chicos que no tienen comida en sus casas, pero hay opiniones y esto y esto y esto. Y este señor me dijo: Araujo, ¿ya te das cuenta que acá, si quieres que la gente te quiera y que estés con ellos, tienes que ser hipócrita? Porque el momento que hables la verdad, nadie te va a querer. Eso es fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Pero eso también es verdad en nuestra comunidad espiritual.
Hoy en día se quiere que todos los hermanos te quieran, tienes que ser hipócrita. Ves el pecado, ves la mentira, ves de esto, pero no puedo hablar porque si no. Entonces estamos viviendo en un mundo, hermanos, en donde la mentira es el bien y la verdad es el malo. Este es el tipo de cristianismo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque paramos de escuchar la voz verdadera que es Jesús. Simplemente eso. Otro pastor puede ser las relaciones en nuestras vidas. Que estas relaciones, en vez de llevarte a un buen pasto, te está llevando a la zanja, al lodo. Jesús quiere llevarnos a la abundancia, en cosas nuevas, cosas asombrosas. Pero muchos de nosotros dejamos de escuchar al buen pastor y elegimos escuchar a los malos pastores. Y porque estamos escuchando a malos pastores, hermanos, estamos viviendo como si estuviéramos desnudos. No podemos filtrar lo que es de Dios y lo que es del mundo. Hoy en día, hermanos, no somos diferentes del mundo. Queremos ser igualitos al mundo. La única cosa que es diferente tal vez es porque nosotros venimos de la iglesia domingo. Si vienes. Si no, en realidad tu vida, mi vida, es igual al del mundo. Igualito, no hay diferencia. Porque posiblemente paramos de escuchar la voz del buen pastor. Perdónenme, hermano, estamos alargándome, pero es importante hablarnos de eso. Es importante. Tenemos pecados ocultos. Estamos siendo liderados por un mal pastor. Tenemos un montón de mercenarios en nuestras vidas que están ahí solamente para cumplir una misión. Y la misión de esos mercenarios es destruirte. Es destruir tu vida. Y esto es lo que promete el buen pastor. Él dijo que conoce de nombre. Él es íntimo, tan cerca, es reconocible. Él no es un desconocido. Él es la puerta de la que hablamos. Él nos protege. Él ofrece una vida abundante, más allá de lo que podemos pensar o imaginar. Él conoce a sus ovejas. Él llama a sus ovejas por su nombre. Él da su vida por nosotros. Eso es lo que Él hace. Pero el mal pastor no te conoce, no te quiere, no dan su vida por ti. Es mentira. Jesús, Él da su vida. Y por último, me encanta cuando Él habla que Él tiene autoridad. Él no hace porque Dios le dijo, tú tienes que hacerlo. No, Él hizo porque quería dar su vida por mí. Hermanos, cuando uno es guiado por un mal pastor, empieza a tener
la apariencia o la semejanza del mal pastor. Empieza a ser igualito. Pero cuando Jesús es tu pastor, empieza a ser parecido con Jesús. Y eso es que muchas veces nosotros oramos, Señor, yo quiero ser más parecido contigo. ¿Cierto? Pero yo quiero que pienses, de todos esos años que eres cristiano, ahorita mismo, ¿estás más parecido con Jesús o más parecido con otra cosa? Yo no sé, a mí me encanta básquetbol, se llama baloncesto. Me encanta ver esto y hay un entrenador, él tiene su estilo, él camina de una manera y él tiene un hijo chiquitito. Y ese hijo es viral. Él pone, sus padres le visten la misma ropa que su papá y él se pone en el medio del jugador y habla exactamente como su papá, porque está en todos los partidos. Igualito a su papá. Hermanos, si nosotros estamos escuchando la voz de Jesús, hermanos, nosotros íbamos a ser más parecidos con Jesús. No estoy hablando ser religioso, leer las flores, Mateo 5, no, nuestra vida sería más parecida con Jesús. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Una de las cosas, Jesús dijo, yo vine para servir y no ser servido. Si nosotros estamos escuchando la voz de Jesús, íbamos a ser personas que sirven, ¿no? ¿Eres una persona que sirve o eres una persona egoísta? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Por qué estás como estás? La verdad, hermanos, nosotros necesitamos hacer un cambio de pastor. Debemos abandonar estos malos pastores que están en tu vida y en mi vida y buscarnos el buen pastor que es Jesús. Quiero terminar con un pensamiento más. Amén. Tenga paciencia conmigo. Vamos a leer versículo 22. Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Paremos ahí. ¿Por qué yo no quería dejar esto de fuera? Porque muchas de veces nosotros cuando leemos la Biblia, leemos y no paramos para hacer preguntas. Y nos pasa un montón de cosas. ¿Por qué Juan escribe esto? Celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. ¿Alguien sabe qué significaba la fiesta de dedicación? Simplemente lo leemos pero hay un propósito por qué está ahí. ¿Y por qué él coloca que era invierno? ¿Por qué? ¿Qué me interesa eso? Era invierno pero acá está, mi hermano, algo interesante. Yo sé que nosotros a veces no queremos aprender ciertas cosas por miedo. Pero si ustedes saben, la Biblia que tenemos nosotros es diferente que la Biblia católica. ¿Saben de eso? ¿Sabían de eso? Sí. Ok. Hay algunos libros que ellos
bueno, adicionaron, que no son apócrifos, pero están ahí, y que a veces es importante leer por qué está ahí, qué es lo que está pasando ahí. ¿Ok? Es importante. Pero bueno, déjame dar un toque acá en esto. Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Esta era una fiesta judía que ellos utilizaban para la purificación y reconsagración del templo de Jerusalén. Porque en aquel entonces la iglesia prácticamente estaba caída. Y lo que pasaba, porque venían diferentes reyes que hacían tratos con los sacerdotes, es decir, la iglesia se corrompía. Entonces en esta época, esa era una época festiva, si se dieron cuenta, hay un montón de festivales que vimos en el libro de Juan, se dan cuenta, es en todo el mismo momento. Y este es un momento en que ellos decían, este es el momento para nosotros volvernos a tener o restaurar nuestra relación con Dios. Era una fiesta de dedicación, es como de promesa, ¿sabe qué? Como nosotros hacemos en el final del año. Próximo año voy a leer mi Biblia, próximo año voy a hacer esto y esto y esto. Te haces una revolución que te dura 5 días. Pero era eso que le hacían y era conocida como la fiesta de la luz. Es decir, tengo que volver a ser luz. Y es interesante que esa celebración pasaba en el templo de Salomón. Y es exactamente aquí donde Jesús está caminando. Y ¿saben qué? Si ustedes conectan Hechos capítulo 2 y 3, donde Pedro habla con tanta gente y bautizan 3,000 personas, ¿se acuerdan? Hechos 2. Y el capítulo 3, donde él cura a un paralítico. ¿En dónde fue? En el templo de Salomón. Hermanos, se dan cuenta que antes de la reestructuración o de la restauración de la iglesia, Jesús estaba pasando ahí diciendo, yo soy la restauración, yo soy la luz verdadera, yo es que voy a cambiar el mundo y no estos rituales que ustedes están haciendo cada año y no pasa nada. Y era invierno y nosotros, Mark nos habló que personas estaban sintiendo frío. Y cuando es invierno, helado, ¿verdad? Como ahora muchos de ustedes están, miren cómo están. Para mí, hermanos, estos hombres y mujeres estaban helados espiritualmente. Así posiblemente como estamos nosotros. Y Jesús está caminando en el templo. Jesús está caminando, nos diciendo, chicos, es momento para ser calientes espiritualmente. Es momento, porque yo soy la luz. Viva diferente, escucha mi voz. Yo me imagino, hermano, esos discípulos, Pedro. Hoy nosotros cuando leemos y decimos, wow, Jesús ya sabía que 3,000 personas iban a ser bautizados aquí, porque Él caminó aquí. Él demostró que yo soy la luz verdadera, hermanos. Pero mi pregunta, y ese festival es llamado La Luz, es llamado Hanukkah o Hanukkah, ustedes pueden averiguar, ¿ok? Pero era una celebración increíble que ellos mismos se daban cuenta que nosotros estamos
frío, estamos helados, estamos parados, muertos espiritualmente. Y hermanos, la verdad es que muchos de nosotros estamos así porque paramos de escuchar la voz de Jesús. Paramos de escuchar. Mi pregunta para nosotros hoy: ¿tú quieres a este Jesús en tu vida? Si es sí, todo lo que tienes que hacer es empezar a escuchar y darnos honra y glorias a Dios. Vamos ahora para la Santa Cena.